Hola a todos. Bien, yo creo que tocaba, era obligado que hoy hablara un poquito de lo que sucedió en el Parlamento el otro día. Nada que no se pudiera prever, porque, vamos, toda la gente que analiza un poquito esos temas y que reflexionamos sobre esos temas lo teníamos muy claro, yo por lo menos lo tenía clarísimo. Ya os lo dije en otros vídeos de que no iba a pasar nada, que iban a ratificar a Pedro Sánchez en el poder. Yo lo tengo muy claro porque sé que, siempre lo he dicho, que otro elemento igual para lo que es las aspiraciones vascas y catalanas nacionalistas no van a tener nunca en la historia un presidente más servil y más a la mano, más corrupto y con más problemas para poder mantener el poder que él. Entonces, claro, evidentemente sabía perfectamente que no iban a dejarlo caer, ¿vale? Luego la izquierda, la extrema izquierda, pues claro, no se espera nada de una extrema izquierda que realmente es súper radical, es la extrema izquierda probablemente más extrema y menos de izquierda del continente europeo. Por lo tanto, no había nada que esperar. Son agentes básicamente de vascos y catalanes, del nacionalismo vasco y del nacionalismo catalán. Sumar, Podemos, toda esta gente. Solo tiene que ver la líder de Podemos, quién es, ¿no? Se ha quedado al final la Navarra esta. No me acuerdo cómo se llama esta chica, pero bueno, los que seguís un poco la política española ya sabéis de quién hablo. Y solo hay que ver también a Yolanda Díaz, de dónde proviene, etcétera, etcétera. Estaba clarísimo que digamos, es que la extrema izquierda española no existe realmente, no hay extrema izquierda. Desde que murieron los viejos líderes de toda la vida, y desde que se desmontó el Partido Comunista Español, ya no hay extrema izquierda real, jacobina, izquierdista, como es la izquierda de verdad. Lo que hay es un sucedáneo woke, entre woke, nacionalista, o sea, es una mezcla muy española entre lo woke que ha venido de Estados Unidos, que ha venido para digamos, encuadrar ya definitivamente a la izquierda y convertirla en algo que no es de izquierda, en unas reivindicaciones muy a la americana, de identidades de género, identidades personales, individuales, o sea, para hacer el juego al ultraliberalismo, en definitiva, que son aliados, sean conscientes o inconscientes de ellos. Es una mezcla entre lo woke, en lo ideológico, digo, entre lo woke y aquí en España en particular el nacionalismo catalán y vasco, que son los que mandan, los que pagan y los que tienen el poder y el dinero para poder transformar alguna cosa a nivel político aquí en España, ¿no? Y la izquierda está totalmente comprada por los nacionalistas, está copada en su organigrama de nacionalistas vascos y catalanes, y la así dicha, así autollamada extrema izquierda, que de izquierda no tiene nada, de extrema mucho, se sabía perfectamente que iban a mantener a Pedro Sánchez. Nunca van a tener tampoco ellos un presidente más servil y más secuestrado por todos sus asuntos y por lo tanto más dócil y más permeable a todas las ideas peregrinas y todas las ideas de locos que tienen normalmente esta gente, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, y todos los extremismos que representan, claro. Así que realmente pues era una jugada que está, vamos, lo tenía clarísimo que iba no había ninguna duda, ningún tipo de vamos, es que si fuera una película es como si hubieran hecho spoiler, quiero decir, no había ningún tipo de incertidumbre a ese respecto, por lo menos yo, Luego comentar un poquito la jugada. Aquí los únicos que hablan siempre de verdad y los que hay que escuchar para saber por dónde van a ir los tiros del gobierno español y para saber de Pedro Sánchez, claro, y para saber por dónde van a ir el futuro y las acciones futuras, dónde van encaminadas y dónde va, digamos, dónde quieren llegar a ir, digamos, es escuchar a Míriam Nogueras y escuchar a Bildu. Cuando tú escuchas a Bildu de Míriam Nogueras, sabes la verdad. O sea, porque esta gente no son los únicos que van de cara y que dicen toda la verdad. Eso sí, eso quiere quitarse el sombrero, porque son gente que no va con dobleces. O sea, te dicen exactamente lo que persiguen y exactamente lo que quieren hacer, ¿no? Y entonces Míriam Nogueras, que recuerdo que es el partido de Puigdemont,
Y los de Bildu, da igual quién suba al estrado, porque ahí todos dicen lo mismo, más o menos, o sea, es como una especie de ejército. Aquí nadie se mueve de la foto nunca en Bildu y todos dicen lo que tienen que decir. Y todos dicen el mismo discurso exactamente igual y no se salen del guión. Y el tema de, bueno, claro, sabiendo los orígenes que tienen, que es la banda terrorista ETA, pues evidentemente es una especie de partido político-militar y se comportan como una especie de pequeño ejército, de pequeña compañía, ¿no? Y hay una jerarquía absoluta y aquí nadie se atreve a mover un dedo ni a mover los ojos para la izquierda o para la derecha, quiero decir, sin que el jefe o la jerarquía lo apruebe, etcétera, ¿no? Se mueven así. Y entonces esta gente son los que dicen la verdad de por dónde van los tiros, ¿no? Y luego pues está siempre Sánchez, que siempre que ha podido escoger, ha escogido siempre pues, el camino más fácil para considerar el poder, pero más difícil para hacer algo correcto y recto y para servir a los ciudadanos que tiene que servir, que son los de toda España, no solamente de dos partes muy concretas de España y no solamente, digamos, beneficiarse él y unos cuantos de Madrid, sino que realmente él debería tener una visión de Estado para toda España entera y solamente tiene una visión pues, de la España esta plurinacional que la llaman, como bien dice Bildu y como bien dice la Míriam Nogueras. Bueno, Míriam Nogueras no habla ni de plurinacionalismo, o sea, ella habla directamente, solo, exclusivamente de Cataluña y de lo que ella se cree que representa a toda Cataluña. Además, Cataluña es mucho más compleja que el País Vasco, siempre lo digo, y Cataluña y Míriam Nogueras no representa a todos los catalanes ni de coña. Pero bueno, ella se autoatribuye siempre, habla en nombre siempre de los catalanes, ¿no? Como si ella fuera la líder absoluta de todos los catalanes, ¿no? Y como si Cataluña hubiera una sola voz, digamos, que es la suya, ¿no? Pero bueno, dice mucho de lo que quieren conseguir, como sí que tienen el poder en la sombra, porque los 7 votos de su partido, aunque no manden ni siquiera en Cataluña, los 7 votos del partido se antojan imprescindibles a Pedro Sánchez para poder seguir en el poder, pues evidentemente de alguna forma es como si mandaran a ellos, porque realmente todas las leyes, todos los embudos que le proponen a Pedro Sánchez los acepta todos y sin rechistar, porque sabe que de esos 7 votos depende quedarse ahí, ¿no? En el poder. Y luego Bildu lo mismo. Bildu no sé cuántos votos aportan, pero también pues, 2, 3 votos que son imprescindibles también para mantenerse en el poder y también les hace tragar a Pedro Sánchez con lo que quieren, ¿no? Aunque técnicamente más del PNV, pero bueno, es que ahí sí que PNV y Bildu es lo mismo, básicamente, ¿vale? Es el mismo concepto con diferentes matices, pero es lo mismo. Siempre Bildu, ex ETA, ha servido a PNV, o sea que realmente es el hijo que era salido rebelde, eso sí, que ahora se quiere independizar, pero es el hijo de PNV, o sea, no, es el brazo armado del PNV. Fue el brazo armado del PNV y ahora es el hijo que se quiere emancipar. Y que quiere matar al padre, digamos. Pero para que nos entendamos es exactamente esto. Y ahí es cuando dice... A mí lo que me hizo mucha gracia es que cuando cogió la palabra Bildu, la ex abogada de los etarras, que no me acuerdo cómo se llama, la que defendía siempre, después de cada crimen de ETA, corría a defender el crimen y a justificarlo, etcétera, etcétera. Era la portavoz, siempre fue la portavoz de lo que se llamaba Herri Batasuna, que era el brazo político de la braza armada, que era ETA. Yo soy lo suficientemente antiguo como para verla más joven que de lo que es ahora, era igual de fea, eso sí. Su alma debe ser igual de fea que su cara. Y la tía pues siempre estaba ahí pues, sacando las castañas del fuego a su querida ETA. Y la pava cuando cogió digamos el micrófono y cuando le tocó hablar, hablaba, a mí me ha hecho mucha gracia porque me dice que lo reaccionario en España, la involución, claro, ellos lo llaman involución y se dicen de izquierda, de extrema izquierda, dicen que la evolución, la involución y lo reaccionario es volver a tener un Estado-nación recentralizado o centralizado mínimamente, o otra pesadilla que tendrían es que hacer realmente un Estado federal a lo alemán,
pero simétrico totalmente, donde ninguna región tuviera más poder que otra. Esa es la gran pesadilla del nacionalismo catalán y vasco, porque mucha gente pregona que la solución sería un Estado federal. Sí, pero es que no quieren un Estado federal esta gente. Quieren, en todo caso, un Estado federal asimétrico, que es lo que estamos ahora asistiendo. Pero nunca quieren un Estado federal, de verdad, porque en los Estados federales de verdad, en los mundos civilizados, no se hace que dos regiones hagan lo que les dé la gana, disfruten de las ventajas de estar dentro de un Estado federal, pero de ninguna desventaja. O sea, eso solo pasa en España. Eso solo pasa en un país tan, totalmente disfuncional como España. En un país funcional y un país normal no pasan esas aberraciones, ni siquiera en Italia, que es el país más parecido a España, que es un país bastante disfuncional en muchos aspectos a nivel gubernamental. No consigue nunca el norte tener esa independencia del sur, en el sentido de hacer lo que les da la gana, pertenecer a Italia para lo bueno y no pertenecer a Italia para lo malo. Es decir, pertenecen a Italia con todas las de la ley, punto. Sea el sur más pobre y sea el norte más rico, un sentido de Estado moderno que lo creó, la Revolución Francesa lo creó la izquierda de verdad, para esto, para que haya una igualdad, nazcas donde nazcas en un territorio. No tiene que haber un Estado centralizado mínimamente o un Estado federal, pero simétrico, no asimétrico. Y entonces, claro, a mí me hace mucha gracia cuando esta gente clama esto, ¿no? De que viene Franco otra vez. Pero si Franco, en el fondo, fue lo más de izquierda que hubo en España, en el sentido de, por lo menos, hizo un Estado centralizado y que era bastante simétrico. O sea, en ese aspecto, Franco era más de izquierda que cualquier persona que es autodenomina de izquierda en el País Vasco y en Cataluña actualmente. En ese aspecto, todos los demás no, evidentemente, pero en ese aspecto, precisamente, es lo único que no se le puede reprochar a Franco, básicamente, porque ahí es la única acción que hizo él que se pareciera un poco a una España post-Revolución Francesa y una España jacobina. O sea que realmente en lo único que acertó Franco, que ahí lo hizo fatal y lo hizo de aquella manera, pero que el único acierto de Franco, que fue centralizar un poquito España y hacerla un poquito más justa, es precisamente lo que critica Bildu, que se supone que es de la extrema izquierda, que se supone que es de lo opuesto a Franco. Pues es el único que le critica cuando realmente se supone que es lo único que debería halagar. O sea, imagínate. Y entonces, claro, gritaban a cielo de que lo reaccionario sería volver a recentralizar España. Vemos fuerzas recentralizadoras y tal y cual, ¿no? Cuando lo reaccionario es lo que hacen ellos todos los días. Eso es lo reaccionario, es decir, querer un Estado asimétrico donde las dos regiones más ricas de ese Estado tengan todos los derechos y ninguna servidumbre con el Estado central. Es decir, eso es lo realmente reaccionario. O sea, pero cuando la gente entienda esto, no sé si en España algún día llegará el día que la gente entienda que lo reaccionario es lo que hacen esta gente, no lo que tímidamente propone el PP o Vox. Eso no es reaccionario. Reaccionario es ir contra el aborto. Reaccionario es algún retroceso en los derechos, por ejemplo, de los homosexuales y tal. Eso sería la parte reaccionaria que pueden tener las derechas. Pero querer recentralizar un Estado no es reaccionario. Sí, es raro que lo defiendan ellos, además. Es hasta raro. Porque lo debería defender la izquierda, esto, en España. O sea, lo debían de defender los socialistas. La extrema izquierda debería defender justamente un Estado central en España. O sea, es que España funciona al revés del mundo en ese aspecto. Lo que debería defender la izquierda lo defiende la derecha, pero porque la ha dejado vacante la izquierda. Entonces, lo defiende una derecha que realmente no cree mucho en ello. Y no son muy... Y claro, cuesta convencer al electorado de esto porque flipan, porque dicen, pues si nosotros, la gente de derecha, ultraliberal y tal, no queremos un Estado central tampoco. O sea, quiero decir, porque no lo debería defender la derecha realmente esto, y menos la derecha liberal, ultraliberal en lo económico. O sea, eso lo debería defender la izquierda. Pero España, como es un país súper raro, pues resulta que la derecha ha recogido el guante de defender una España centralizada,
cuando la izquierda es la que debía defender, pero como la izquierda española es así especialita y se cree que eso es reaccionario, o sea, como no saben de historia y no saben de nada, los políticos españoles que se ponen al frente, pues, y porque están con el rollo de Franco, pues si es lo único que deberías de dejar en paz a Franco. En la única cosa que deberías de dejarlo en paz a Franco es en la tímida también y la torpe recentralización que hizo. O sea, quiero decir, fue torpe y tímida porque, claro, lo hacía alguien de derecha que no tiene ni puta idea de cómo centralizar un país y hacerlo de forma justa y de forma equilibrada, claro. Y entonces lo hizo de forma súper torpe y súper mala, que de hecho de esos lodos vienen, o sea, de esos barros vienen estos lodos, o no sé cómo se dice exactamente. Así que realmente es muy gracioso, muy gracioso como ver como un supuesto, digo, porque no tienen nada de izquierda. En cualquier otro país, de hecho, Bildu sería un partido neonazi, porque defienden el racismo, la superioridad de ser vasco por encima de ser español, es un tema racista. Defienden el que paga manda, es decir, como yo soy más rico que el resto de las regiones españolas, pues como pago, pues mando, que es una mentalidad de burdel, una mentalidad de putero. No me extraña que en el PSOE y en la izquierda en general haya tantos puteros, porque si van con la mentalidad del que paga manda, o sea, como Cataluña y País Vasco son los más ricos, pues pago y mando. Entonces son racistas, son machistas y son absolutamente todo lo que dicen que no son. O sea que es un partido neonazi total y un partido que en cualquier otro país sería considerado reaccionario, vamos. Pero aquí, en la Españita nuestra, que todo va al revés, en lo político, que todo va súper raro, pues no, es un partido antirreaccionario, según mucha gente. Es un partido comunista. Me río yo de comunismo. Y en el Cataluña es exactamente lo mismo. O sea, es la misma mentalidad, pero más descarada todavía, porque al menos Bildu, hay que decir que la procedencia de la gente de Bildu sí que es verdad que no son exactamente ni burgueses ni hijos de la mayoría, que muchos, si rasco, seguro que sí. Si rascara en la biografía de más de uno, pero en teoría vienen de abajo, ¿vale? Es lo único que tienen un poco de izquierda, que vienen de abajo, pero bueno, los neonazis y los nazis se nutrió de gente de abajo, evidentemente, ¿no? De gente descontenta, etcétera, con el Tratado de Versalles y todo el tema ese. Pero que me refiero que o sea, es lo único que tienen más o menos de izquierda. Sin embargo, en Cataluña, la extrema derecha que representa a Míriam Nogueras, que es la ex CIU de Pujol y tal y cual, que ahora de repente reniegan de que son de extrema derecha y casi que se quieren hacer defensores de la izquierda, casi digo, porque tampoco se atreven a tanto, porque la gente no es tan estúpida. Pero la Míriam Nogueras, que representa a la burguesía catalana, racista, reaccionaria, machista, etcétera, al menos no se esconden, digamos, y defienden pues los privilegios, como ellos son todavía medievales y son gente que todavía piensa en que por ser el Principado de Cataluña y Cataluña ser más rica o haberse hecho más rica desde la Revolución Industrial, tienen derechos de pernada y derechos de todo tipo sobre España, y los españoles pues lo dicen de forma descarada y lo dicen desde la posición de poder, digamos, de la riqueza, porque ahí son las grandes familias catalanas ricas que normalmente suelen estar al mando de ese tipo de partidos, ¿no? En el País Vasco la anomalía llega hasta ahí, ¿no? Que tampoco son las grandes familias ricas vascas que crean Bildu o que crean... el PNV sí, el PNV sí que es un esquema parecido al catalán, pero la rama armada que montaron sí que es verdad que se nutre incluso de hijos de inmigrantes. O sea, a mí eso me ha impresionado mucho que en la ETA la mayoría tienen apellidos como García y Fernández, es decir, se nutrían de gente que creía que estaban sirviendo a la extrema izquierda, de alguna forma, cuando servían al rico vasco y a los reaccionarios vascos y a los racistas vascos, ¿no? Pero ellos, no sé por qué efecto de magia o por... Bueno, yo creo que es la ignorancia típica española en ese aspecto. En lo político, la gente a pie es muy ignorante. Y entender ignorante no como un insulto, sino entenderlo como digamos, una constatación de hechos. No hay una querencia por educarse políticamente, no hay una querencia por saber realmente lo que uno vota, sino que ya con que haya democracia y puedas coger un papelito, ya la gente ya se cree que sabe de democracia, que ya es demócrata. No. Hay que estudiar un poquito los partidos políticos, hay que estudiar la historia,
no digo a fondo ni que os saquéis una cátedra a todos, ni que todos hagáis una tesis, pero hombre, coño, unos mínimos de leerte un libro de tanto en tanto, unos mínimos de saber lo que votas, porque es que pensar que votas a extrema izquierda o a izquierda, cuando votas el PSOE, o cuando votas el PSC, o cuando votas, peor todavía, que de eso todavía, pues mira, normal que te engañen más o menos, pero de ahí la rosa con una lágrima, ¿no? De la portada. Pensar, digamos, que estás votando, cuando votas Bildu en el País Vasco, cuando pensar que estás votando a extrema izquierda, hay que ser muy ignorante, pero muy ignorante para no ver que te están engañando, quiero decir, ¿no? Y en Cataluña lo mismo, los que votan a la CUP o a Esquerra Republicana, pensar que votan a la izquierda, bueno, la CUP, mira, tira que te va todavía, pero a Esquerra Republicana pensar que estás votando a izquierda, solo tienes que ver al Rufián, quiero decir. Vamos, quiero decir, es de ser muy ignorante, de verdad, es de no querer informarse, sinceramente. Pues nada, y el Pedro Sánchez, pues como siempre que puede escoger entre el bien y el mal, pues siempre escoge el mal, no sé qué decir, siempre escoge el mal camino, el camino que va a llevarlo al final a destruir el PSOE, o sea, quiero decir, porque esto es pan para hoy y hambre para mañana, como digo yo. Es decir, como he dicho en el título, esto lo que ha hecho Pedro Sánchez es una próloga más de su lenta agonía y una tuerca y una vuelta de tuerca más al tornillo que le va a acabar, digamos, asfixiando, ¿no? Quiero decir, a ver, siempre que puede escoger, la escogió mal este hombre. Cuando tú veías que para mandar podías escoger solamente a Bildu y a Puigdemont, pues tío, vuelve a convocar elecciones hasta que salga una votación que te permita librarte al menos de esos dos. Pues no, tira por el camino fácil y venga. Y para adelante con los farolillos. Y donde dije digo Diego, venga. Luego viene el momento de la verdad, te sacan toda la corrupción y tal y cual, viene el momento de la verdad, el famoso día 9, donde puedes decir, quedar como un señor, o lo poco que te queda como señor, y decir, mira, con 2 cojones yo convoco elecciones, que es la única forma justa, limpia que tengo de salir de este embrollo. Si los españoles me van a elegir, allá ellos, pero quiero decir, pues por lo menos estaré legitimado. Y si no, pues nada, como soy demócrata, tan demócrata, ¿no? Pues coño, convoca elecciones. ¿Qué es lo único que podías hacer de demócrata y justo y limpio? Pues no. Escoge otra vez, seguir con el chantaje, seguir sirviendo a los chantajistas que tiene como socios y seguir un ratito más en el poder. Bueno, pues si te crees que haces bien, estás matando al PSOE y te estás matando a ti políticamente. Quiero decir, estás prolongando un poquito más, pero esto, o sea, por muy ignorante que sea la gente políticamente, que lo es aquí en España, lo que no son tontos, quiero decir, ni se olvidan la gente tan rápidamente de lo que estás haciendo, quiero decir, y de la corrupción que tienes. Y espérate que la UCO no te saque más y más y más, y al final tengas que plegar ya porque te imputen a ti personalmente. O sea que realmente, lo cual sería realmente penoso, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Este hombre, pues yo creo que sí que es un psicópata funcional, y como buen psicópata funcional no conoce ni el rubor, ni la vergüenza, ni el temor, y entonces pues van para adelante, ¿no? Siempre. Esta gente van para adelante hasta que el muro ya les dice, ven, hasta ahí, ¡pum! Y se acabó el rollo, ¿sabes? Pero bueno, es una pena que no tengan esa empatía o ese reflejo, no tienen esa pequeña llama humana de la reflexión que les haga ver el buen camino. Esa gente, como no hay reflexión, solo hay acción, y ganar a toda costa, da igual el precio, pues bueno, pues es lo que les pasa. El psicópata funcional, al final, la única manera de pararlo es pues de forma violenta. No estoy apelando al asesinato ni nada, de forma violenta quiero decir que se estallan, que al final os arruinan. Normalmente cuando están en el mundo del negocio pequeño, por ejemplo, de la pyme, pues el típico que se arruina, porque coge tantos riesgos que al final se acaba arruinando. Si es un político, pues acaba estallando él y su partido. Si es un... da igual, en cualquier lugar que metas un psicópata, acabará arruinando a la familia y acabará arruinándose él, porque no tienen freno. O sea, el concepto freno no lo tienen. Entonces es solo acción, ganar, y ya está. No conocen otra cosa. Entonces, pues acaban actuando como hace él. Siempre es la huida hacia adelante, un problema.
Claro, y luego entonces tienes el psicópata ya con rasgos, digamos, ya psicopáticos asesinos, que los hay muy poquitos, es nada, un 1% o menos de los psicópatas, pues además eliminan el obstáculo de forma violenta, ellos también, es decir, hay un obstáculo, lo elimino, pum, violentamente si es necesario y sigo para adelante. Pero es el mismo mecanismo, es querer seguir para adelante siempre la vida hacia adelante, es decir, te enganchan y te descubren lo que estás haciendo y es algo ilegal, pues eliminas el que te ha descubierto y sigues para adelante. Digo el del 1%, ¿no? Y el 99% siguiente, pues no, pues eso, siguen huyendo hacia adelante hasta que al final pues los coge la policía, les pone las esposas y se acabó la vida. Quiero decir, o se estallan físicamente, de verdad, o tienen accidentes graves y cosas por el estilo. Quiero decir, porque realmente es lo que le suele pasar a esta gente, ¿no? Y yo por lo que veo, más pasa el tiempo, más Pedro Sánchez me rellena el cupo del psicópata funcional, ¿no? Está clarísimo. Pues nada, lo dicho, ya lo voy a ir dejando aquí. Un saludo a todos, hasta la próxima y como digo siempre, cuidaros mucho y añado, bueno, al que haya tenido la paciencia de llegar hasta aquí, que, coño, pulsar un poquito de pulgar y no dudéis en suscribiros, ¿vale? Venga, un saludo, chao, chao, hasta la próxima.